Entonces, bien, de acuerdo, esta es la clase acerca de el Hijo viviendo una vida perfecta o la perfección e impecabilidad de Cristo. Bien, hermanos, lo primero que tenemos que decir es que comprender por qué Jesucristo tenía que vivir una vida perfecta obediencia para poder salvarnos era importante. Debemos entender por qué la Escritura enseña acerca de la necesidad de que el sacrificio de Cristo fuera en una absoluta ausencia de pecado en su vida. En la lección anterior vimos que Jesucristo no solamente afirmó ser el Hijo de Dios, sino que vivió delante del Padre en perfecta obediencia. Esto es mucho más importante de lo que podría parecer a primera vista. Podríamos preguntarnos, si el propósito principal de Cristo era morir por nuestros pecados, ¿por qué no fue suficiente que se hiciera hombre y muriera? Que es lo que vimos en la encarnación. Se encarnó, tomó naturaleza, tomó carne y sangre. ¿Y por qué no era suficiente que muriera? ¿Por qué fueron necesarios más de 30 años de una vida perfectamente santa? Bueno, la Biblia nos dice esto, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Bien. Porque en todas las cosas existen, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria a perfeccionarse, por afecciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir? Entonces, literal era porque le convenía a Dios. Es que ahí habla acerca del sacrificio de Cristo, del padecimiento de su muerte. Pero ahí va. Ajá. Sí, en Romanos justamente habla de eso. Bien, Paul Washer comienza esta lección señalando precisamente este punto. Si Cristo hubiera cometido una sola transgresión en pensamiento, disposición, palabra u obra, había quedado descalificado como el sacrificio por el pecado. Solo un segundo Adán perfectamente obediente podía corregir aquello que el primer Adán había arruinado, y solamente un cordero sin mancha podía entregarse por los culpables. Por tanto, la vida perfecta de Cristo no fue solamente una preparación para su obra redentora. Y otra vez lo recalco. La vida perfecta de Cristo no fue solamente una preparación para su obra redentora, fue parte de su obra redentora. Era el propósito que viviera una vida sin pecado. Y para comprenderlo mejor, vamos a comenzar con aquello que Dios exige al hombre. Aquello que Dios exige al hombre. Escuche esto con mucha atención, hermano. El problema del hombre delante de Dios no consiste solamente en haber realizado malas acciones, el pecado. El problema es no haber dado a Dios la obediencia que legítimamente demanda de sus criaturas. Mateo 22:37 dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un mandamiento. Ese mandamiento, hermanos, revela la profundidad de la exigencia divina. Dios no demanda simplemente que evitemos determinados pecados. Demanda que toda nuestra existencia esté orientada hacia Él. Es decir, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras acciones. Y yo quisiera preguntarles, hermanos, afuera de los pecados que hemos cometido, ¿alguno de nosotros ha hecho esto que el Señor Jesús ha demandado por un solo instante sin fallar? No, ¿verdad? Ok. Gálatas 3:10 dice: maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. La ley y este mandamiento exige una obediencia completa y continua. Completa, continua. Y ningún hombre después de la caída ha satisfecho esa demanda. Romanos 3:23. Nadie. Todos pecaron. Cristo, sin embargo, vino precisamente a colocarse donde nosotros habíamos fracasado. Donde el primer Adán y nosotros habíamos fracasado, vino Cristo. Gálatas 4:4, mire lo que dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y esto que sigue a continuación es lo vital, y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. Cuando Gálatas, Pablo dice nacido bajo la ley, eso es fundamental.
El Hijo de Dios asumió voluntariamente nuestra condición y vivió como verdadero hombre bajo las demandas de la voluntad divina, de la ley. Por eso su obediencia no comenzó en Getsemaní ni en el Calvario. Toda su vida fue obediencia. En Juan 8:29 él dijo, y otra vez voy a recalcar una palabra aquí, en Juan 8:29, yo hago siempre lo que le agrada. Siempre. Lo extraordinario de esta declaración justo es esa palabra, siempre, ¿no? Nosotros podemos acordarnos de momentos de obediencia, pero también nos acordamos de las innumerables ocasiones en que nuestros pensamientos y lo que hacemos estuvieron contaminados por el pecado. Jesús podía mirar toda su vida y afirmar que siempre había hecho lo que le agradaba al Padre. Él es el único que tenía la autoridad de decir, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Una obediencia no solamente perfecta, sino permanente. ¿Sí? Nacido bajo la ley, agradó siempre al Padre, obedeció siempre la ley. Y entonces, pero ahí no acaba, pudo ser así cabeza de una nueva humanidad o nuestro representante, justo, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así, y aquí está, hermano, la respuesta, así también por la ¿qué? La obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno, el pecado fue imputado a todos. Por la obediencia de uno, perfecta siempre en todo momento, fue traspasada a todos. Porque era necesario que Cristo no solamente naciera, sino viviera toda su vida bajo la obediencia, es decir, sin pecado. Romanos 5:19, hermanos. Adán actuó como representante de la humanidad y desobedeció. Cristo viene como cabeza de una nueva humanidad y obedece. Por eso la tentación en el desierto tiene tanta importancia. No fue solamente un ejemplo de resistencia a Satanás, no es solamente un texto de ejemplo, sino parte de la obediencia del segundo Adán. Ahí está, ¿no? Y lo vimos, Filipenses 2:8. Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Hasta la muerte de cruz. Pero también, si hablamos del Cordero sin mancha, en el Antiguo Testamento, el animal ofrecido delante de Dios debía estar sin defecto. Levítico 22:20. Aquellos sacrificios anticipaban a Cristo, ese Cordero. Primera de Pedro 1:19 se refiere a Pedro a Cristo y dice que es un Cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está. ¿Ven? Otra razón. Porque en el Antiguo Testamento Dios demandaba un cordero sin pecado, como Levítico 22:20 lo dice. Así Cristo tenía que ser, como dice 1 Pedro 1:19. Ahí está otra. 1 Pedro 1:19. Si Cristo hubiera tenido culpa propia, había tenido que responder ante Dios por su pecado, ¿no? Y hubiera sido como cualquiera de nosotros. Pero precisamente por ser justo, podría sufrir por los injustos. Ahí está el otro versículo que les está tratando de tirar ahí entre las respuestas. 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ahí está el propósito. El justo por los injustos. Tenía que ser justo para llevar a los injustos a Dios. ¿Sí? Por eso tenía que ser justo. Un injusto no puede pagar por un injusto y tampoco puede llevarlo a Dios. Entonces ahí está la importancia de la perfección. Y Cristo no solamente no pecó, era impecable. Es necesario hacer una distinción en este punto. No voy a meter mucho aquí porque es hablar un poco de teología, pero un poco más, que requiere un poco más de profundidad, hermanos, al explicarlo, pero Luis Berkhoff en su teología sistemática expresa esta distinción. Miren, sin pecado contra impecable, lo voy a leer y se lo voy a tratar de explicar. Decir que Cristo fue sin pecado significa que durante su vida nunca cometió pecado. Hablar de la impecabilidad de Cristo significa algo más profundo. Significa que Cristo no solamente no pecó, sino que
no podía pecar. No solamente no pecó, no podía. ¿Por qué no podía pecar? ¿Por qué? ¿Por qué no podía? O sea, no solamente no pecó, sino porque no podía pecar. No tenía la naturaleza. Pero hay una todavía más profunda. Exactamente. Sí, exactamente. Exactamente, hermanos. Exactamente, porque es Dios. Y porque Dios no puede ser tentado. Por eso no podía pecar. Entonces, Cristo no solamente no pecó, sino que no podía pecar, ¿no? Luis Berkhoff explica esa distinción con dos fórmulas, que no se trataba solamente, lo dice en latín, pero básicamente es, podía no pecar, sino no podía pecar. ¿Sí? Podía no pecar, sino no podía pecar. Fundamenta esto en la unión inseparable de la divinidad y la humanidad, que es la unión ¿qué? Hipostática, exactamente. Muy bien, hermanos. Bien. ¿Por qué Cristo no podía pecar? Justamente, Habacuc 1.13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Santiago 1.13 dice, Dios no puede ser tentado por el mal. Y Jesús era Dios. Entonces, y el otro es Santiago 1.13. Dios no puede ser tentado por el mal. Es maravilloso eso. No sé. ¿Cómo? ¿Me va a preguntar por qué no podía pecar o por qué? No, más allá de eso, sobre los sucesos del templo, Ah, eso no era pecado. Por ejemplo, lo de que llegó y volteó las mesas, me imagino, por ejemplo. Al final del día el templo era santo y no debía ser contaminado. Y no era una ira humana conducida por las emociones caídas, sino una ira divina conducida por la justicia de Dios. Podemos aplicar ahí lo mismo. Exactamente, exactamente. Sí. No, Sí. sí. De hecho, ahí dice que nos fuimos a punto de salvarlo, ¿cómo reaccionó? Ellos recordaron la palabra. Exacto, recordaron la palabra de Dios, el celo de tu casa me consume. Les hizo recordar justamente eso, exacto. No fuera, uy, qué violento es Jesús, ¿no? Sino recordaron, wow, es Dios, el celo de tu casa me consume. Sí, exacto. Híjoles, hermanos, sí. Es que todo lo que Dios decía era para que se cumpliera. Casi todo está relacionado, ¿no? Sí, sin duda. Y por eso la razón de la importancia de la impecabilidad. Entonces Jesús no solamente no pecó, sino que Jesús no podía pecar. ¿Por qué? Por la unión de la naturaleza divina y humana sin mezclarse, como lo vimos, sino una unión perfecta. ¿Y por qué razón fue esto? Para que el justo llevara a los injustos a Dios. Para que el Cordero fuera sin mancha, como en Levítico 22:20, se requería que fuera ese Cordero. Entonces, esa es la razón para que el segundo Adán cumpliera, donde el primer Adán no pudo cumplir, para limpiar nuestros pecados, para ser el representante ante Dios. ¿Sí? Esa es la razón por la cual voy a poner esta pregunta en el examen. No. Sí, adelante. Pecar. Ajá, sí. Pecar. No puede pecar. No puede tentar ni ser tentado. Santiago 1:13. ¿Sí? Entonces, justamente Jesús. Entonces, esa es una buena respuesta ante las sectas que dicen que Jesús es Dios. Exacto. Sí. Si Jesús no hubiera sido Dios, podría haber pecado, podría haber caído, pero como Jesús es Dios, no podía pecar y no pecó aparte. Son dos cosas importantes, es no pecó y no podía pecar. Sí. Bien, hermanos, voy a concluir finalmente con esto. De verdad es un tema muy interesante que yo les recomiendo ampliamente que estudie la impecabilidad de Cristo, porque esto unido a la unión hipostática de su encarnación, abre un panorama hermoso de quién es Jesús como Dios y por qué puede interceder por nosotros, y lo que vimos en Hebreos 4:15, que no tenemos un sumo sacerdote, el cual no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Exacto. Eso viene en la lección 7. Sí, eso viene en la lección 7. Entonces, bien. Y además, hermanos, y con esto cierro, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ese era el Salvador que necesitábamos. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Era el Salvador que necesitábamos y es el Salvador que Dios nos dio. Amén. Bien, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, te damos gracias en esta tarde por estos tiempos donde podemos aprender juntos de la palabra, donde podemos ser limpiados por medio de tu palabra y nuestro entendimiento puede ser corregido y transformado para poder comprender mejor estas verdades que son esenciales en el Evangelio que estamos descubriendo, aunque tú ya lo has revelado, estamos descubriendo poco a poco y desmenuzando y escudriñando como tú has mandado que lo hagamos. Que todo lo que hemos aprendido quede en nuestra mente y baje también a nuestro corazón para ser creído y predicado a todos los que aún no te conocen y también a nosotros para recordar verdades tan gloriosas que hay en el Evangelio. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.